Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que la poderosa sangre de Cristo caiga sobre la vida de cada uno de ustedes, le dé fuerza, les ayude a vencer los obstáculos que el enemigo le presente cada día en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, que la sangre redentora de Cristo cubra cada uno de ustedes, su vida, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que durante el transcurso de estos días hemos estado en los últimos videos que estuvimos estrenando hace ya algunas semanas. Estuvimos hablando sobre las distintas jerarquías infernales y específicamente sobre lo que es la guerra espiritual. De eso hemos estado hablando en los últimos videos, pero en este video yo quise hacer una pausa por dirección del Señor a todo eso, a todo lo que es el pleito en contra de las tinieblas y todo lo que es ese tipo de videos sobre la guerra espiritual. Porque de tiempo en tiempo nosotros tenemos que, aparte de vivir peleando, detenernos por un instante a reconocer que quien nos ha entregado la victoria es nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces inclusive cuando sabemos que peleamos de rodilla y que gracias al poder y la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario somos dignos de adorar, pero a veces se nos olvida y queremos creer que es por las veces que yo me arrodillo, que es por el ayuno, si bien es cierto que todo eso influye porque eso quebranta mi carne para que por ende crezca mi espíritu, pero no es lo único. Lo más importante es reconocer la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hablar en este video haciendo referencia a lo que es cuando esos enemigos que se levantan en tu contra espirituales, porque como dice la palabra, sabemos que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y todas esas jerarquías infernales que menciona el apóstol Pablo. Pero esas jerarquías y todo ese tipo de influencias infernales o demoníacas no se manifiestan en sí mismas. O sea, usted no ve al diablo, Dios lo reprende en la calle hablando directamente o operando directamente, sino que esto utiliza un cuerpo, esto utiliza una situación, esto busca un medio por el cual entrar a nuestras vidas y crear una guerra, un conflicto, una batalla, un levantamiento. Y específicamente yo quiero hablar bajo este tema, mis hermanos, cómo también podemos reaccionar o enfrentar los levantamientos. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el ayuno correcto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar cuando lo que se nos está de frente haciéndonos la guerra es mucho más grande que nosotros y con nuestras propias fuerzas no podemos ni derribar ni mover del medio del camino lo que sea que se haya levantado? Y quiero que estemos leyendo un poco de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónica, en su capítulo 20, del versículo 22 en adelante. La poderosa palabra del Señor va a estar siendo leída bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Sir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Sir y lo mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir los ejércitos de Sir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron nada más que cadáveres hasta donde alzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín y encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor le había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas. Se dirigieron al templo del Señor.
Gracias, Dios mío, te damos por esta poderosa palabra. Permite, Dios mío, que la misma llegue a la vida de cada una de las personas, Señor, y que cause el efecto para el cual tú la has enviado, Dios. Úsame, Dios mío, Padre, no soy más que una vasija quebrantada, Padre, delante de ti. No merezco nada, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea solo para ti. Exhíbete, Padre, y permite que este pueblo no me mire ni siquiera a mí, sino que escuche de ti lo que ellos necesitan, Padre. A veces Dios pone en nuestros corazones un sentir diferente. Por ejemplo, hay momentos en cuando el Señor, a veces estoy grabando una serie, estoy haciendo algo para ustedes, estoy evidenciando las tinieblas de una u otra forma que el Señor haya puesto en mi corazón. Pero aún así llega un momento donde el mismo Señor me hace entender que debo detenerme, que debo pararme, que debo enfocarme en pelear una batalla, porque algo le voy a decir, mis hermanos, por todo lo que el Señor nos permite hablar y exponer de las tinieblas, a diario yo tengo que pelear guerras para poder seguir hablando esto, pero la victoria no la tengo de mí mismo, sino que me la entrega Jehová. Y por eso seguiremos hablando, evidenciando las tinieblas y exaltando el nombre poderoso de Dios en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, sin importar la condición en la cual nos encontremos. La gloria y la honra es completamente para Dios. Y abriendo este punto, a veces aún cuando estamos haciendo una serie de algo o estamos dirigiéndonos en base a una dirección de parte del Señor, Dios rompe los estereotipos, los planes, las agendas que uno pueda hacer para hacer algo, y Él impone su propia agenda. Y en estos últimos días que me he retirado un poco, que he estado un poco apartado, es porque he vivido ciertos procesos y cambios en cuanto a lo que tiene que ver con mi vida, guerras, batallas y todo, lo cuales me han hecho entender que estamos provocando algo en el mundo espiritual. Porque si algo no se mueve en el mundo espiritual, los demonios siempre van a estar tranquilos. Pero algo en un proceso el cual estuve viviendo en los últimos días, un proceso espiritual, y también el mismo se vio reflejado en ciertas turbulencias en cuanto al plano laboral, sobre cambios y cosas que se dan en los lugares, como es común dentro de las empresas. Pero para gloria del Señor, Dios siempre permite que se vivan para Él exhibir su gloria. Como dice la misma palabra del Señor, que sabemos que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. De eso estamos seguros, que siempre que hay un levantamiento hay un peso de gloria que se viene empujando detrás. Aun cuando no lo podamos ver, aun cuando no lo podamos entender, tenemos que estar seguros de esto porque lo dice la palabra. Pero en medio de una situación que se estuvo viviendo en estos últimos días, el Señor me regaló esta palabra del libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, todo el capítulo 20. Y este capítulo trata fundamentalmente de mientras Josafat reinaba en el pueblo de Israel, se levantaron 3 enemigos a hacerle la guerra al pueblo de Israel, y estos se unieron para destruir completamente la nación de Israel, al pueblo de Judá. Y estos enemigos que se levantaron a hacer guerra, fueron enemigos que en otro tiempo, cuando el pueblo de Israel iba entrando a la tierra prometida, en el Éxodo y con Josué también, en el libro de Números y en el libro de Josué, vemos estas historias donde Dios perdonó a estos pueblos para no destruirlo, mejor los rodeó. Pero ¿qué pasa? Esta gente no hicieron memoria de esto, sino que cuando el diablo les programó en su cabeza hacerle la guerra, ellos se levantaron en contra de aquellos que en otro tiempo tuvieron misericordia de ellos. A veces en nuestras vidas, no importa qué tan bueno tú puedas llegar a ser con una persona, va a llegar el día donde el diablo se le va a meter en esa cabeza y le va a empezar a sintonizar cosas para que esa gente se levante en guerra contra ti. Y es algo que es doloroso cuando tú ves que tú fuiste misericordioso, cuando tú ves que tú has tenido consideración en cierto aspecto con alguien, sea familia, sea amigo, sea lo que sea, pero que tú has tenido de una u otra forma cierta consideración, y ves que esa misma persona se levanta en guerra. Pero tenemos, como dijimos al inicio, tenemos que siempre estar claro
que no es esa persona que lo está haciendo por su propia voluntad, sino que hay una maquinación, una programación de aquellos a los cuales consciente o inconscientemente ellos les sirven, porque el que no está con Dios está con el diablo. No hay un término medio. No es que yo estoy mitad, mitad, no. O usted está con Dios siendo pecador y arrepintiéndose diariamente de sus culpas, o usted está con el diablo creyendo que todo lo que usted hace está bien y que hay que apoyárselo y que hay que entendérselo. Eso vamos a hablar con claridad y a quitarnos las dobles morales. Eso es la realidad, punto. Pero que se levantan estas personas y se levantan a hacer guerra, como pasó con este rey. Se levantan estos tres pueblos, estas tres naciones, que son la nación de Moab, de Amón y del norte de Sir. Dios perdone estas naciones cuando Él va introduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero tiempo después, generaciones después, entonces ellos se levantan a hacer guerra en contra del ungido del Señor. Y cuando este rey ve esta situación, él reconoce que él no es lo suficientemente fuerte para él hacerle frente a esas tres naciones que vienen en su contra, unidas de una manera increíblemente grande, como le hacen saber al rey, que es un ejército que es descomunal. Y este rey proclama ayuno y oración en toda la nación, humillación y exaltación a Jehová, Rey de gloria, en búsqueda de una palabra, que Dios le diga: yo estoy contigo, que Dios le diga cómo actuar, dónde dirigirse, cómo hacer, dónde a veces nosotros estamos yendo cuando vemos que algo se presenta en nuestras vidas, a dónde estamos corriendo, donde el vecino, a donde el compañero del trabajo que no es cristiano, que no entiende, que no ha tenido un encuentro con Dios, que no es un agente de Dios que te puede entender y ministrarte a la cabeza. ¿Dónde estamos corriendo? Estamos hablando con aquel que lo primero que hace es decir: varón, mire a ver qué es lo que usted está haciendo, que usted tiene guerra levantada, porque hay gente que dicen que la guerra nada más se le levanta al que está en pecado. Pero algo yo le voy a decir, yo lo digo siempre y lo seguiré diciendo, de que siempre tenemos que entender que pecadores somos todos, absolutamente, y que sin importar que a veces usted se pueda ver de una manera y entender que usted es más santo y más pulcro que otro, al final de cuentas todos somos pecadores, arrepentidos algunos y otros sin arrepentir, otros sin reconocer que necesitan ser lavados de esa culpa, pero al final de cuentas somos todos pecadores. Pero ¿dónde a veces alguien recurre? Cuando se presenta este tipo de situación, que hay levantamientos gigantescos en nuestras vidas, sea por lo mismo espiritual o que los demonios se le meten en los cuerpos a las personas, a las situaciones en nuestro entorno para declararnos una guerra. ¿Dónde recurrimos? La palabra me ha enseñado a mí, mis hermanos, y en este proceso que le digo que estuve viviendo en estos últimos días para la gloria del Señor, Dios me enseñó que cuando recurrimos a nuestros hermanos en Cristo, Dios va a poner en tu corazón a quién recurrir, no directamente para contar, porque a veces también hay un problema en el hermano al cual yo acudo, que necesita saber qué me está pasando, y a veces yo lo único que necesito es decirle a mi hermano: manito, mira, yo necesito que tú levantes mano por mí y que tú le pidas a Jehová que me dé fuerza, porque me es difícil inclusive a veces contar en el medio del proceso de lo que yo estoy pasando, y que sentarme a contarle a un hermano, para que el hermano, como que si yo quiero que el hermano juzgue mi caso y me dé, no, yo que quiero que juzgue mi caso es Dios, y lo único que a veces necesito de mi hermano es que levante mano y que diga: manito, mira, yo estoy contigo para orar, para interceder. Mira, yo bendigo a Dios por unas mujeres de Dios que Dios ha puesto en mi vida, allá en mi lugar de trabajo. Son unas hermanas en la fe, la hermana Santa, Dios me la bendiga, la hermana Ceni, otras hermanas, ellas trabajan al lado del lugar en la oficina donde yo trabajo, y son unas hermanas en la fe, unas intercesoras que Dios me ha puesto ahí en mi lugar de trabajo para que aleluya, yo bendigo a Dios por sus vidas. Yo sé que tal vez ellas van a ver este video y yo bendigo a Dios por sus vidas. Ustedes son de bendición para mi vida. También a mis hermanos de la congregación, mis diáconos, mi
mi pastora, mi pastor, mi hermano en la fe que Dios rescató desde cuando estábamos en la tiniebla. Dios siempre va a poner personas en tu vida a la cual tú puedas recurrir, con los cuales inclusive tú tienes la confianza tal, como es con el caso de mi hermano Bismar, de que como nos conocemos desde aquel mundo, cuando le servimos a los demonios, cuando caminamos en la homosexualidad, cuando caminamos en los vicios juntos y nos conocemos a una manera tal que podemos hablar sin decirnos muchas palabras para gloria de Dios, y al uno interceder y buscar esa ayuda, porque mis hermanos no podemos creer que somos superhéroes. Aquí el rey, él no se humilló él solo, él habló y convocó al pueblo a que el pueblo también se ponga de rodillas, porque a veces creemos que la caída de un hermano no tiene que ver con la mía. Mis hermanos, somos parte del mismo cuerpo. Si usted no puede sentir que lo que a tu hermano lo va a matar también te está matando a ti, tú tienes que arrepentirte, porque en ti no te el amor en Cristo. Si tú no sientes que la caída de tu hermano es tan dolorosa como tu propia caída, arrepiéntete, que te falta Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender esto. Pero en esta parte a mí me llama muchísimo la atención que este rey recurre, convoca al pueblo y juntos proclaman ayuno. Juntos el pueblo en comunión proclama ayuno por una situación en particular. Eso me recuerda o me lleva al momento cuando Jesús le dijo a sus apóstoles: si se pusieran de acuerdo dos, todo lo que pidan al Padre será concedido. Aleluya. Mis hermanos, mire, es bueno usted tratar con el pueblo de Dios, con sus hermanos, usted buscar de sus hermanos. No necesariamente, vuelvo y digo, usted tenga que andar contando intimidades en lo cual Dios no le ha permitido sentirse absolutamente libre, pero sí hablar de Dios, hablar de la palabra, pedir oración, orar los unos por los otros. Mis hermanos, mire, eso no tiene precio. Aquí nadie es superhéroe. A veces nosotros queremos saber de que cómo se pelea con los demonios, porque usted cree que usted solo va a poder con ellos. Y a veces, aun cuando tú identificaste el demonio que está atacando tu casa, tú necesitas que sea otro hermano que tiene la autoridad para pelear contra ese demonio, que vaya y te lo saque de ahí. Porque hay marcas, hay territorios, hay ministerios, hay aceites que el diablo respeta en distintas denominaciones y en distintos lugares. Hay personas que tienen una autoridad en un lugar que otro no ha tenido ese encuentro hasta ese punto, o no es para eso que fue llamado. Y tenemos que saber que aquí nadie es superhéroe. Usted no va a poder con toda. En una usted va a necesitar que aparezca un Ur y un Aarón que te levanten las manos y te ayuden a resistir lo que se está enfrentando. Y me encanta esta palabra que Dios habla al pueblo, al rey, al pueblo, levanta un profeta. Porque Dios siempre tiene una voz. Dios siempre tiene una voz guardada, reservada. A veces nosotros decimos: es que están tan corrompido el pueblo que ya no. Mentira, mentira. Dios siempre tiene uno. A Dios no ha perdido una batalla. El que el pueblo esté corrompido, el que haya lo que haya, no está debilitando el plan y el propósito perfecto de Dios. El que usted vea lo que usted vea no está acabando el propósito. Lo que Dios dijo se va a establecer, porque ya el final está escrito en el libro de Apocalipsis. Ya se habla de una ciudad nueva, bella y sin mancha, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, y eso ya se dijo que será. Y todo lo que salió de su boca él dijo: hágase, y se hizo. Todo ya está hecho. La gloria y la honra para su nombre, mis hermanos. Y a mí me encanta en esta palabra que Dios tenía este profeta reservado para este momento. Y se levanta este profeta Jaziel en medio de la congregación, cuando el rey se humilla delante de Jehová, reconoce sus culpas, reconoce su falta y le recuerda a Dios que fue Él que los llamó, que fue Él que los santificó, que ellos están en el lugar que Él le destinó estar. Porque hay que saber si fue Dios que te puso en el lugar que tú estás peleando o donde se te levantó la guerra. Hay que aprender a identificar cuándo es Dios que te pone en un lugar y cuándo eres tú que te pusiste a ti mismo. Porque a veces nos vemos peleando en contra del Espíritu Santo, y eso es otro tema que es muchísimo más largo. Siempre hay que saber si la guerra se levantó porque el diablo te está haciendo la guerra porque tú estás donde Dios te dispuso estar, o
que se levantó una guerra para que te mueva al lugar correcto, porque también hay guerras que se levantan y que te empujan al cumplimiento, porque miremos a Jesús. Todo lo que pasó con Jesús no fue mal, fue para llevarlo al cumplimiento, donde se revestiría con toda gloria al levantarse invicto de entre los muertos para gloria de su nombre. Y mis hermanos, ¿qué es interesante de esto? Cuando este profeta se levanta y dice, así dice Jehová, gloria al Señor, así dice Jehová, bendito sea el Señor. Oye, dice en el verso 15, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escucha rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos y los encontrarán subiendo por la cuenca de Sira al extremo del valle que da al desierto de Jurreel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Gloria a su nombre. Y continúa el Señor hablando a través de esta boca, de este profeta, diciéndole, mía es la batalla, mía es la guerra, confía en mí. Mira, gloria a Dios. Y a mí lo que me impacta es cuando el Señor al terminar dice, gloria al Señor, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, cree en el Señor tu Dios y podrás permanecer firme, créele a sus profetas y tendrás éxito. Si usted está clamando al Señor por una respuesta, si usted está invocando el nombre santo de Dios para que Dios responda, ya usted habló con sus hermanos, con el pueblo de Dios para que declare intercesión junto con usted, para que se una a su causa y Dios levanta un profeta. No pida mucha confirmación si usted entiende que esa palabra se ajusta a lo que usted está pidiendo. Mis hermanos, Dios es fiel. Y Dios ha mostrado su misericordia para conmigo. Dios me ha hecho entender, mis hermanos, y en esta palabra yo quiero dejarte que tú entiendas que según las escrituras, valga la redundancia con relación a todo lo demás, pero según las escrituras, si confiamos en lo que Dios nos habla a través de sus siervos, los profetas, o de la manera que Dios prefiera utilizar para hablarte, y usted se guía de esa palabra y le crea esta palabra que no todos van a entender, porque lo que Dios te dijo a ti es muy raro que otro hombre de Dios lo pueda entender, inclusive de Dios, pero el que de Dios dice, como dijo Gamaliel, si es de Dios prosperará, si no es de Dios caerá por su propio peso. Y usted seguir esa palabra, mis hermanos, te garantiza que serás victorioso y recogerás el botín que tú no te imaginaste a recoger, sin importar el grado de la batalla que se levante. En el nombre de Jesús somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos en su nombre. Él siempre está presto, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él es fiel y verdadero. Dice la palabra del Señor que su nombre es fiel y verdadero. Confiemos en Él con todo el corazón. Confiemos en Él. Yo agradezco a esas personas que me escriben y me dicen, manito, Dios me ha puesto a orar por ti, como tuve la oportunidad, el privilegio de hablar con una pastora, que ella me decía, manito, Dios te ha convertido en una carga en mi vida, en el sentido de que me ha dicho, cárgalo en oraciones. Mire, yo agradezco eso, mis hermanos. Para mí eso es más valioso que la plata fina, que el oro refinado, el que alguien ore por mí. Mire, soy glorioso, bendito sea el nombre de Dios, y que el Señor multiplique a cada uno de esas rodillas que se doblan a mi favor las fuerzas. Bendito sea Dios. Dios le bendiga a mis hermanos grandemente. Yo quiero que ustedes sepan que seguimos de pie y que seguiremos de pie en el nombre de Jesús. Tal vez esto yo no lo haga tan cotidianamente, tan a menudo, porque es que yo me dejo mover por el Espíritu. Yo no ando detrás de absolutamente nada más que no sea reverenciar el nombre de Dios a través de lo que Dios me permitió vivir, me libró y me trajo aquí para glorificar su nombre. Más nada. Ese es el pago que yo me siento bien, porque Dios me paga a través de todas de mi vida. El hecho de mantenerme vivo y suplirme todo ya es la paga para lo que Él me permita, y aún así yo no puedo hacer nada que
le llegue ni siquiera a los talones a lo que Dios hace cada día por mí. Nada que yo pueda hacer se compara con la misericordia de Dios, porque yo no merezco nada más que el fuego del infierno, pero su misericordia es fiel. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero dejarle con esta palabra, como dice el segundo libro de Crónicas en su capítulo 20. Les sugiero que por favor lo lean. Léanlo detenidamente, mis hermanos. Lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, mis hermanos. Más que cualquier otra cosa, lean la palabra de Dios. Porque lo que mantiene a una persona viva es su palabra. Por el aliento de su boca somos nosotros, seres vivientes. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, y que la paz y el amor de Jesús de Nazaret, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quede con ustedes, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.